Un placer presentar este estudio titulado La mecánica del asco como categoría sociológica en la narrativa de Francisco Ayala. Mi nombre es José María Moreno Rangel, soy investigador y doctorando en la UNED, y el propósito de esta intervención es analizar la escritura de Ayala no como un simple ejercicio estético, sino como una herramienta activa para pensar el poder y la corrupción social. En este trabajo sostengo que Ayala se aleja de cualquier representación idealizada de la política y se adentra en sus zonas más oscuras y desagradables. La crítica ha interpretado a menudo estas descripciones como un adorno estético. Sin embargo, mi tesis es que Ayala desarrolla lo que podemos llamar una mecánica del asco. Se trata de una estrategia narrativa en la que lo repulsivo funciona como instrumento de análisis. Partiendo de su formación como sociólogo, Ayala utiliza la náusea y el rechazo sensorial del lector como vía para comprender la descomposición de los lazos sociales y la naturaleza del poder arbitrario. En otras palabras, su literatura no es solo ficción, es un diagnóstico profundo sobre la degradación ética y moral de la sociedad. A lo largo de esta presentación, exploraremos cómo esta mecánica se manifiesta en su narrativa y cómo obliga al lector a asumir un papel activo frente al poder y la autoridad. Para entender este concepto de mecánica del asco, debemos situarnos en la mente de Ayala como sociólogo. En su tratado La estructura social, y eso es importante, Ayala ya advertía que el poder tiende a rodearse de una estética de prestigio para justificarse. Sin embargo, cuando llega al exilio y analiza las dictaduras, comprende que la razón y el derecho ya no sirven para explicar la barbarie. Aquí es donde ocurre el giro. Ayala utiliza el asco como una técnica de distanciamiento. Normalmente el poder absoluto ejerce una extraña fascinación sobre las masas. Es el carisma del que hablaba Max Weber. Ayala rompe esta fascinación utilizando lo abyecto. Al describir al poderoso a través de su sudor, de sus olores corporales o de su gordura fofa, lo que está haciendo es desmitificar el mando. El lector, al sentir una repulsión física hacia el personaje, recupera su capacidad de juicio crítico. En este sentido, la náusea no es una reacción gratuita, es una vía de conocimiento. Ayala nos dice que ante una estructura política que ha perdido toda su dignidad legal y moral, la única respuesta honesta que le queda al ciudadano es la reacción visceral del rechazo. El asco se convierte así en el último refugio de la higiene ética en un mundo corrompido. Si aterrizamos en las páginas de Muertes de perro, nos encontramos con algo chocante. Ayala no nos presenta al dictador Antón Bocanegra en un pedestal de mármol. Al contrario, nos obliga a mirar su decadencia física. En mi análisis de la obra observo cómo Ayala utiliza la animalización de forma magistral. Los personajes no caminan, repan, no hablan, emiten sonidos primarios. Hay una fijación constante en el sudor, en la gordura fofa, en los colores corporales que impregnan los despachos oficiales. ¿Pero por qué hace esto Ayala? Porque al describir el cuerpo del tirano como algo enfermo y grotesco, le quita automáticamente su autoridad. Es imposible respetar a un poder que huele mal o que supura. Pero cuidado, esta degradación no se queda en la piel. Ayala proyecta esta suciedad a los espacios. La oficina presidencial deja de ser un lugar de orden para convertirse en un muladar, en un espacio infecto donde se fraguan crímenes entre restos de comida y aire viciado. Con esto, Ayala nos lanza un mensaje sociológico brutal. En un sistema donde no hay ley, el ser humano vuelve a su estado animal más bajo. La política deja de ser un ejercicio de la razón para convertirse en una cuestión de metabolismo y supervivencia. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable e incluso incómoda. ¿Por qué Ayala elige un camino tan visceral, tan repulsivo para su crítica social? ¿Por qué no limitarse a la denuncia política o al análisis intelectual más tradicional? Mi hipótesis es que Ayala comprendió algo fundamental.
El poder absoluto, la tiranía, no solo se impone por la fuerza bruta, también lo hace a través de una poderosa seducción. Tiene su propia estética, su carisma, del que ya habló Max Weber. Los desfiles, los uniformes impecables, los discursos grandilocuentes, todo ello intenta hipnotizarnos o anular nuestro juicio. Es aquí donde la mecánica del asco se revela como un mecanismo de defensa intelectual. Al introducir lo abyecto, lo que Julia Kristeva describía como aquello que perturba identidades y sistemas, Ayala dinamita esa seducción. Cuando el lector siente náuseas al leer sobre el sudor grasiento del tirano o el olor a podredumbre en los despachos, se produce una ruptura instantánea. Es imposible sentir admiración o incluso respeto por algo que nos repele físicamente. Esta repulsión nos obliga a retroceder, a poner distancia. Y es en esa distancia, en esa ausencia de fascinación, es donde nace el juicio crítico. El lector deja de ser un mero espectador pasivo o incluso un potencial súbdito para convertirse en un observador forense. No estamos simplemente leyendo una novela, estamos realizando una autopsia de la degradación moral. El asco, en Ayala, es la primera señal de alarma, la respuesta instintiva que nos inmuniza contra la deshumanización y nos permite mantener nuestra soberanía intelectual. Después de recorrer este paisaje de cuerpos degradados y espacios infectos que Ayala nos propone, podría pensarse que estamos ante un simple ejercicio de eseísmo literario. Sin embargo, lo que está en juego es algo mucho más profundo. Ayala utiliza lo repulsivo como un mecanismo de defensa moral. El asco no es aquí un efecto estético gratuito, sino un señal de alarma. Es la reacción que se produce cuando una estructura de poder ha cruzado un umbral de degradación irreversible. Si nos fijamos en la fotografía de Francisco de Ayala, que aparece en la parte inferior derecha de esta diapositiva, observamos un gesto sereno, contenido, casi clínico. Esa serenidad no es complacencia, es la distancia del observador que se niega a ser arrastrado por el caos que analiza. Ayala nos enseña que la democracia comienza precisamente ahí, en una mirada capaz de reconocer el síntoma de la podredumbre antes de que se normalice. En su narrativa, sentir rechazo no es una debilidad emocional, sino una forma de lucidez. Tener la valentía de experimentar ese rechazo, de no acostumbrarse al hedor del mando, es, en última instancia, lo que nos mantiene humanos frente a la lógica deshumanizadora del poder absoluto. Para finalizar, quiero presentar las fuentes que han sustentado este análisis. He trabajado tanto con la obra narrativa de Francisco de Ayala, especialmente Muertes de perro y El fondo del vaso, como con su vertiente teórica en la estructura social complementada con las aportaciones de Julia Kristeva sobre el abyecto. El objetivo de esta comunicación ha sido mostrar que, en Ayala, literatura y sociología no son dos mundos separados, sino formas distintas de explorar la misma preocupación, comprender el poder y sus efectos sobre la vida humana. Desde esta perspectiva, la mecánica del asco deja de ser un recurso literario sorprendente para convertirse en una herramienta de resistencia y juicio crítico. Espero que esta presentación les haya ofrecido una nueva mirada sobre la obra de Ayala y cómo su narrativa combina análisis ético, social y político. Su propuesta nos recuerda que la literatura puede ser un instrumento para mantener la lucidez frente a la corrupción y la arbitrariedad del poder. Ha sido un verdadero placer compartir estas reflexiones. Quedo a disposición de quien quiera profundizar, debatir o intercambiar ideas y agradezco sinceramente la atención y el tiempo que me han brindado. Muchas gracias.